Dale. Bueno, dale, yo estaba esperando para que sigan subiendo compañeros, pero bueno, presentarnos frente a todos los compañeros como la mesa político-sindical del proyecto nacional, y la importancia que tiene para nosotros esto, aparte de una cuestión de respeto y una presentación que va a hacer el compañero Horacio de Zarzay, es importante que sepan que conjuntamente con esto nosotros queremos lanzar el Centro de Educación del Movimiento Obrero, que es un centro que aspiramos como trabajadores a que sigamos educando desde ese lugar la importancia de que sigamos creciendo y transmitiéndole a las nuevas generaciones todo un sistema educativo basado sobre la importancia de la historia que hemos generado los trabajadores, el movimiento obrero y por supuesto esta dignidad que nos ha dado el general Perón, y presentar con el merecimiento que tiene el compañero Bron, y darles a ustedes la posibilidad de que escuchen. O sea, nosotros como movimiento obrero hemos trabajado y hemos construido dentro del ámbito de la política la presencia nuevamente de los dirigentes sindicales en la presencia de los consejos deliberantes. En este sentido, quiero nombrar que nosotros como Mesa Político Sindical y como CGT Regional construimos la posibilidad de que hoy tengamos 4 concejales. En este sentido, está la compañera Milena Lamonega, la compañera es de San Isidro, concejal, y que después le vamos a dar el uso de la palabra, la compañera Marcela Corteglia, concejal por Vicente López, el compañero Mulfetti, concejal por San Isidro, y el compañero Moyano, que es uno de los compañeros jóvenes que está por el distrito de Malvinas, Argentina. Esto nos permite saber de que el movimiento obrero trabajando tiene representación en todos los lugares que nos propongamos. Por eso es importante de que todos sepan que en este trabajo de construcción política y sindical nos permite poder lograr objetivos. Por esto mismo le voy a pedir, porque si no nos vamos a extender mucho, que cada compañero que tome el uso de la palabra no demore mucho más de 3 minutos, así después le pasamos la palabra al compañero importante que hemos hoy conseguido que esté con nosotros, dado que es un amigo, Daniel, que así en principio le queremos dar la palabra al concejal de San Isidro, Osvaldo Mulfetti. Gracias, Carlos. Bueno, hola a todas y todos en fecha histórica. Hoy estaba recordando épocas y me acordaba de la batalla del Quebracho, que fue el final de la historia sobre el río Paraná, y son 100 años después de la asunción de Perón. Miren la causalidad, ¿no? 4 de junio de 1846 y 4 de junio de 1946. Así que, bueno, esta es nuestra batalla. Estamos en el 21 para avanzar, como dice Carlos, con la mesa político-sindical, para el proyecto nacional, para seguir elaborando proyectos, ahora con el tema de género, violencia, producción nuevamente, recuperar INSA, ojalá sea Tandanor, ojalá sea Starza, ojalá recuperemos todo el Paraná y podamos ir para adelante. Voy a ser breve, gracias a todas y todos, espero una gran charla del compañero,
y los dejo para que siga cada uno comentando lo que quiera comentar en esta fecha histórica de nuestra patria y de América. Gracias. Carlos. Me parece que perdimos a Carlos. José, bueno. Sí. Horacio, continúa porque me parece que se le cayó el servicio a... Dale. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Soy Horacio Alcántara de SATSAID. Darles la bienvenida otra vez en nombre del Instituto de Formación y Capacitación por el Movimiento Nacional. Y bueno, la idea es que los concejales sigan haciendo uso de la palabra. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Que los compañeros concejales sigan haciendo uso de la palabra. El compañero Jero, concejal de Malvinas Argentina, seguiría a continuación. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por siempre tenernos en cuenta los gráficos. Para nosotros no es solamente una cuestión de respeto por la vida de Framini, sino también una cuestión de coherencia ideológica, ¿no? Con lo que nuestro gremio, la Federación Gráfica Bonaerense, junto con Raimundo Ongaro a la cabeza y bueno, y ahora con el gringo Amichetti, defendemos, reivindicamos lo que llamamos sindicalismo de liberación. Y nos parece fundamental que en este ciclo de formaciones podamos transmitir la historia de dirigentes tan valiosos y dirigentes que les ha cambiado la vida una coyuntura política, en su momento el peronismo. A muchos de mi generación les cambió la vida el kirchnerismo, por ejemplo. Néstor con un montón de banderas, de reivindicaciones, de banderas que levantó y de reivindicaciones que llevó adelante, que eran de nuestro pueblo, del pueblo peronista. Nada, en su momento lo hizo Perón, y así lo expresa Framini en algún momento cuando creía que todo estaba dado de cierta manera y que el orden establecido era y que no le tocaba más que lo que merecía por su condición de obrero. Y Perón le hizo, él cuenta que Perón le hizo abrir los ojos y demostrarle que no era así, ¿no? Así muchos compañeros de mi generación lo tomamos con Néstor. Y bueno, nada, agradecer a todos, no quiero extenderme mucho porque, bueno, estamos todos muy ansiosos de escuchar a Daniel respecto de la presentación del libro. Así que bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta y por hacernos partícipe de esta jornada. Gracias, Jerónimo. También queríamos mencionar que tenemos entre nosotros el honor de tener al secretario nacional José Luis Casares de SADOP. Por eso vamos a ir nombrando de a poco cada uno de los compañeros. Ahora le damos el uso de la palabra a Marcela Corteglia, concejal y compañera de UPCN. Marce, desmuteate, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los presentes. Qué bueno que el movimiento obrero se junte para recordar nuestros procesos históricos y revolucionarios, ¿no? Y que Framini me parece que tiene eso, ¿no? Coherencia, un sindicalista honesto, un sindicalista de los que nosotros rescatamos y de los que nosotros nos nutrimos para seguir en esta lucha, siempre defendiendo los intereses de la clase trabajadora. Y en Zona Norte estamos obstinados, como nos obstinamos con la Universidad Scalabrini Ortiz y ahora con este instituto, en formarnos y armar cuadros políticos sindicales integrales, donde nosotros podamos entender los procesos históricos para tenerlos en la actualidad, para poder hacer políticas públicas y para poder hacer un peronismo revolucionario. Y no va a ser revolucionario si no es de la mano de la columna vertebral
que es el movimiento obrero. Así que felicito a todos y a todas que acá viernes a esta hora tengamos ganas y muchísimas de escuchar a Daniel Brión en esto que nos va a hablar de un compañero como fue Andrés y de su lucha y de todo lo que nos dejó. Así que muchísimas gracias por permitirme la palabra y por estar en esta actividad. Muchas gracias, Mile. Ahora, Milena Lamonega, con toda la polenta que te caracteriza y cómo nos representás en San Isidro, tenés el uso de la palabra para todos nosotros. Gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Primero quiero nombrar que, perdónenme si me olvido de alguien, bueno, está también Celia Sarmiento, la presidenta del bloque, acompañándonos. Está, bueno, Cacho lo hemos saludado, pero quiero volver a repetir que está Oscar Cuartango, ministro de Trabajo durante el gobierno de Daniel en la provincia de Buenos Aires. Yo tuve el honor de trabajar con él en la Delegación Regional de Tigre, así que te agradezco, Cacho, que estés presente. Está también Rocío Montes de Oca, que hoy es delegada del Ministerio de Trabajo de San Isidro. Bueno, a las compañeras de los sindicatos, a los compañeros, a los compañeros de la política. Bueno, decirles que primero, Daniel, agradecerte que estés construyendo un libro, el nacimiento de este libro. Soy dirigente de un sindicato docente, así que no puedo más que celebrar que hayas dado tu tiempo, tu investigación, el trabajo para traernos de la historia. Bueno, yo también soy bericense, también tuve un padre sindicalista, honro esa trayectoria para traernos de la historia a la memoria, es lo más justo, así como esa placa que pusieron en Berisso, en ese acto de justicia, el peronismo bonaerense tiene que hacer un acto de justicia también a Framini, digamos, bueno, hemos reconocido lo hemos reconocido como gobernador, pero digamos, el sindicalismo en estos dirigentes, en las dirigentes que ha tenido la Argentina, el modelo sindical argentino, y en los nombres propios, que son banderas en las que nos podemos envolver, esa herencia que nos dejan con la falda, ese decir, sí, desde el sindicalismo, nosotros y nosotras vamos a honrar, a defender, digamos, los intereses y las condiciones de vida de las compañeras y los compañeros, pero no alcanza. Está en la política la suerte de los trabajadores y de las trabajadoras, está en ese programa de la falda que nos heredaron, está en esa herencia que abrazamos y que además nos conduce en momentos de incertidumbre. Esto es un momento de incertidumbre, estamos atravesando un momento de incertidumbre, se nos renuevan los desafíos al movimiento obrero, se nos renuevan los desafíos, pero los principios nos rigen, nos orientan en toda la confusión. Así que agradecerte que nos des esta charla, que nos traigas de la historia la obra de este gran hombre, de este gran compañero sindical, y que es para las nuevas generaciones y además para repensar la coyuntura fundamental. Muchas gracias, perdón, está el compañero de UPCN también, Hernán Rossi, que no lo nombré y siempre me olvido de los cargos, pero es un dirigente provincial, y perdón si vayamos nombrando, a medida que vayamos hablando, los compañeros y las compañeras que están presentes. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Mile. Sí, está Luciano Eber de Panaderos, secretario general de San Isidro. Raúl, que es un compañero de larga trayectoria, de la querida Luz y Fuerza, y bueno, muchos otros compañeros, Carmen, de Farmacia. Bueno, nada. Ahora presentarle, primero decirle que yo tuve la suerte de conocer a Andrés Framini porque un día vino a comer un asado a casa con Andrés Ruggiero, que era mi viejo dirigente del gremio telefónico, era secretario adjunto en la década del 70,
Andrés Framini tenía tanta humildad que lo invitaban y solía venir a mi casa a comer con mi hijo. También siendo joven lo conocí y lo admiré, por eso es un orgullo poder estar en esto y más haciendo la presentación. Le quiero dar el uso de la palabra al compañero Horacio de Sarsay, que va a hacer la presentación que requiere para este caso. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, buenas noches. ¿Se escucha? Hola, hola. Bueno, nada, es simplemente agradecerle al compañero Brión, porque una de las cosas más retorcidas que intenta lograr el enemigo del campo popular es que cada lucha empiece, cada generación de luchadores empiece desconociendo los hechos del pasado, que la experiencia de los luchadores que nos acompañaron, que desarrollaron luchas, que desarrollaron una experiencia, se pierda en la historia en estos intervalos neoliberales que nos atacan cada tanto. Entonces, agradecerle profundamente al compañero Brión este rescate de lo que es ese saber, ese acervo popular que en la figura del compañero Framini, por ejemplo, nos carga las pilas de experiencias y posibilidades de entender las luchas del presente a la luz de las del pasado. Bueno, el compañero, para muchos lo conocen personalmente, no tengo el gusto, pero es un referente y para muchos no nos haría falta una presentación de su trayectoria, pero bueno, también hay muchas caras nuevas y las cuales por ahí no conocen. Así que voy a hacer una breve referencia del recorrido vital del compañero Daniel Brión. Nació el 5 de febrero de 1952 en Florida, el partido de Vicente López. Su padre Mario es uno de los héroes y mártires asesinados en los basurales de José León Suárez en junio de 1956. Es discípulo de Andrés Framini, del profesor Fermín Chávez y del profesor José María Castañeira de Dios. Logró, junto al teniente general Roberto Bendini, la imposición del nombre de general Juan José Valle a la Escuela de Ingenieros del Ejército. Fue secretario general de la Comisión Nacional de Homenaje Permanente al combate de la Vuelta de Obligado hasta la declaración de feriado nacional y la inauguración del monumento en el sitio histórico que hizo la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Cristina también lo incluyó entre los miembros de número fundadores del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Es columnista, ensayista, publicó en numerosos periódicos y revistas, artículos, gacetillas sobre las violaciones de los derechos humanos, sobre los afrodescendientes del tronco colonial y la militancia en defensa de la democracia. Ha sido invitado como panelista especial en los congresos nacionales de afrodescendientes del tronco colonial y de la Casa África en Argentina. Ha editado los siguientes libros: El presidente duerme, fusilados en julio de 1956, Ocurrió en mayo, recuperando el pensamiento nacional, Quien quiera oír que lea, un aporte a los jóvenes y a las nuevas generaciones, Andrés Framini, El peronismo será revolucionario o no será, Fermín Chávez inédito, a los 90 años de su nacimiento, Hipólito Vieites, jabonero y revolucionario, Las patas en la fuente, el pueblo al poder. Bicentenario de la Independencia Argentina, Capitana María de los Remedios del Valle, Madre de la Patria, y Osana, los palotinos de San Patricio. Algunos de sus libros han sido incorporados como material de estudio por los alumnos de los últimos años de los colegios Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires, así como también la Facultad de Periodismo de La Plata y en la Universidad del Cine. Ha sido guionista y ha dirigido videos de homenaje y recuperación a la memoria colectiva.
Así que bueno, toda esta trayectoria vamos a tratar de aprovecharla hoy en esta reunión. Y nada, sin más, perdón, ¿alguien? Hola, hola. Nada, más o menos una última referencia es cómo vamos a manejarnos. Vamos a dejar que el compañero exponga, y una vez que él haya terminado, vamos a través del chat del Zoom a hacer las preguntas, y el que va a coordinar la última parte de preguntas y respuestas va a ser el compañero José Luis Casares. Así que, compañero Daniel, un honor, un gustazo tenerte entre nosotros, un agradecimiento de parte del Movimiento Obrero de Zona Norte, y es tuya la palabra. Bueno, muchas gracias. Da un poco de cosa que a uno lo presenten así. Yo diría, mi nombre, militante peronista, y ya está. Porque lo demás viene solo siendo militante peronista. Y también diría que no hace ni falta mencionar trabajadores, porque si no sos militante peronista no entendés lo que es el trabajo. Y el negro Framini, como bien dijeron ustedes, fue uno de los grandes representantes del gremialismo y de los trabajadores en la República Argentina. A mí se me dio siempre, desde que tengo esta manía de escribir, por buscar a quienes fueron o se intentó tapar en la historia, o por vergüenza o por generación de estas actualmente denominadas grietas, pero estamos acostumbrados los peronistas, porque nosotros nos prohibieron por decreto hasta decir el nombre de Perón, silbar la marcha, escribir en una pared o tener una foto. Llevamos 5 años presos. Ni a Hitler se le ocurrió prohibir pensar por un decreto, como hizo la revolución fusiladora. Así que estamos acostumbrados los peronistas a estas cosas. Pero bueno, no vamos a adentrarnos en el tema del negro. El negro era tal como lo dijeron, era tan simple que aceptaba comer un asado, y lo voy a decir fuera de lo que pienso hablar. También aceptaba poner ladrillos, porque cuando mi viejo construyó nuestro chalet ahí en Florida, el negro, subido a un andamio, puso más de un ladrillo para poner las paredes de ese chalet en donde vivimos hasta que lo asesinaron. Así que hay varias fotos en casa que logró salvar mi mamá de la furia de los antiperonistas después que lo mataron, donde se ve el negro subido a un andamio. Lo cómico es que si estaban con saco y corbata, se sacaban el saco, se ponían un sombrero de papel o con un pañuelo con 4 nudos, y se ponían a poner ladrillo con corbata y camisa. Pero eran las costumbres de la época. Así era el negro. El negro, como bien dice mi querido amigo Roberto Baschetti, fue peronista toda su vida. Nació, como ya señalamos, en la proletaria zona de Berisso, un 2 de agosto de 1814. Es una de las más nutridas y honrosas historias en el movimiento obrero y en el movimiento nacional peronista. Secretario de la Asociación Obrera Textil, militante. La familia del negro era socialista. Él nació en una familia socialista. Y él era socialista hasta que llegó. Voy a saltar toda la parte de la juventud, porque estamos refiriéndonos a su militancia y a su actuación, más que a toda la parte biográfica de la juventud y dónde estudió, etc. Se muteó. Ahora, ahí está. Ahora sí, ¿se escucha ahora? Él entró Sí, a así trabajar en Picaluga, que era una empresa textil. Por aquel entonces la CGT era de los socialistas, porque todavía el peronismo no existía. Estas pocos gremios que habían pertenecían al socialismo. Él conoce el primer acercamiento al gremialismo siendo prácticamente un adolescente y trabajando en Picaluga. Pero ¿qué le pasa al negro?
justo que él estaba trabajando en Picaluga, le pasa el 17 de octubre. Le pasa que empieza a ver pasar por la puerta de Picaluga obreros, compañeros, que avanzaban y avanzaban y avanzaban, y entonces se entera de lo que estaba pasando el 17 de octubre. Pero los socialistas no querían parar el 17 de octubre. Cosa sistemática en los socialistas, ¿no? Cuando fusilan dicen que se acabó la leche de la clemencia, después le dan la bienvenida a Videla cuando entra, que dice que vienen para ordenar el país. La señora Moró de Justo nos atacó e hizo más que una grieta desde la revista de los socialistas cuando le tocó ser directora. Y cuando se produce el 17 de octubre no se querían plegar, no querían moverse. Entonces el negro lo mira al delegado sindical que tenía y le dice, escúchame, toda la gente está yendo para la zona del centro, tenemos que salir nosotros y acompañar a todos los compañeros. Y me cuenta el negro, lo voy a leer textualmente, que el delegado le empieza a decir, mirá, yo no tengo instrucciones, yo tendría que tener. Entonces el negro le dice, lo que vos no tenés es vergüenza. Le encaja una trompada que lo deja sentado al delegado socialista y él no sabe por qué motivo. Todos tenemos quizás nuestro destino trazado y en algún momento nos aparece. Todos los compañeros que trabajaban en Picaluga se le unen, salen a la calle y arrancan con los palos que encontraron, con lo que tenían a mano, y salen a la calle y arrancan y se unen a la gente que estaba viniendo a defender al general Perón, aquel 17 de octubre. Si no, no hubieran salido, era por los socialistas. Y ahí comenzó el acercamiento del negro Framini al peronismo y al gremialismo. Contaba él mismo que cuando apareció Perón en la Secretaría de Trabajo, él era muy joven, él era un obrero textil muy joven, y vivía con bajos salarios, sin protecciones sociales, con largas jornadas de trabajo, con el maltrato que acostumbraban dar los capataces. O casualidad, mi padre también se incorpora al peronismo porque en aquella época tenían el sistema de trabajo que les habían impuesto estos ingleses que eran los capangas de estas empresas, que trabajar todos los escritorios en fila como si fuera un colegio, mirando hacia adelante y el jefe, digamos, de la oficina, adelante dando instrucciones, ¿no? Y a mi padre estudiaba teneduría de libros en aquella época, se le bostezó. Y el jefe le dice, está cansado. El hombre bosteza, ahora súbase al escritorio para que vea cómo bosteza a todos sus compañeros. Y si no se subía, lo despido. Y mi padre tuvo la vergüenza de tener que subirse a un escritorio y bostezar, porque todavía no había llegado este secretario de Trabajo del que estamos hablando, y al que también le cambió la vida a Fermi, demostrándole que había una vida diferente. Él pensaba que la vida del obrero era así, que se la tenía que aguantar, porque así era vivir siendo un obrero. Pero Perón le enseñó que eso era injusto, que había que cambiarlo, que se podía cambiar, y que si se unían los obreros con todos los compañeros en los sindicatos, lo podían cambiar, y eso le abrió la cabeza. Supo entonces que nadie tenía el derecho para explotarlos, a los obreros. Y comienzan a formarse entonces las organizaciones obreras realmente representativas, no ya las socialistas, sino las peronistas. Porque hasta ese momento, hasta que llegó Perón, eran muy pocas las organizaciones obreras. Había unos pocos sindicalizados. Y se va formando la CGT Nacional, todos apoyando el peronismo. Es recién entonces que empiezan a surgir estos grandes dirigentes gremiales que se habían formado ya al lado de Evita, porque reconociendo a Andrés que Evita fue la principal impulsora del 17 de octubre y una de las que más cercana estuvo siempre a los trabajadores y a la CGT. Cuando los enanos de la mente, cuando los ideólogos de los genocidios contemporáneos, los padres putativos de las dictaduras cívico-militares que interrumpieron después el segundo gobierno constitucional y popular de General Perón,
obligaron al general Perón a estar 18 años en el exilio. Fueron los trabajadores los que con esa resistencia gloriosa durante 18 años, con el lucha y vuelve, lograron pelear a la oligarquía y a la dictadura como nunca se peleó. Y luego, incorporada la juventud a esta lucha, finalmente lograron el regreso del general. Pero fue el negro Framini, ese flaquito que no parecía tener un cuerpo muy fuerte, con rasgos duros, pero con ideales inquebrantables, que se puso al frente de los trabajadores. Y él con Natalini fueron los que se quedaron en la Confederación General de Trabajo, cuando muchos dirigentes peronistas habían defeccionado a las bases y como nadie puede decir qué haría en un caso de que su vida está en peligro, pero muchos habían escapado a otros lugares, fundamentalmente a Uruguay en principio, pero el negro Framini y Natalini se quedaron en la CGT, custodiando la CGT, custodiando el cuerpo de Evita y viendo y poniéndole el pecho a la dictadura. Le hicieron paros interminables, él y Natalini le hicieron paros interminables a la dictadura de Aramburu y Rojas. Ellos lo llevaron los metieron en un barco que lo llevó en la mitad del río de la Plata, amenazándolo que si no levantaban las huelgas que le habían hecho, que había tenido mucho éxito en Rosario, una de las huelgas más importantes que había hecho Framini, lo iban a fusilar. 1000 amenazas le hicieron, pero no la levantaba y les imponía su pensamiento. El negro Framini, junto con el otro gran gremialista metalúrgico, Armando Cabo, fueron los dos organizadores desde el sindicalismo de este frustrado movimiento del que estábamos hablando hace un rato, que condujo el general Valle y que conoció la primera represión genocida de la República Argentina contemporánea. ¿Y por qué? Yo voy a ser claro, ¿por qué digo que fue Valle, fue Framini y fue Cabo? Porque es al revés de lo que nos cuentan siempre. En realidad las bases decepcionadas y descabezadas por los dirigentes que habían defeccionado se quedaron con muy pocos dirigentes, o casualidad, todos dirigentes gremiales. Y Framini y Cabo, escuchando esas voces que pedían una cabeza que los guíe, que los lleve adelante, se unen y comienzan a generar este movimiento. Prueba de ello es que cuando Valle se decide unir al movimiento que hoy llamamos de Recuperación Nacional 9 de junio, dice Framini en una carta que todos podemos leer y que en el libro está específicamente agregada, qué suerte que teníamos ahora que nos enteramos que los militares también nos iban a apoyar, con ellos con la experiencia que tienen en este tipo de cosas. Más claro echarle agua. No fue un movimiento que surgió de los militares, pasó a los civiles y de ahí a las masas. Esto fue al revés. Como decía Citarrosa, esto nació desde el pie. Esto nació desde las bases, que empezaron a hacer la resistencia a la fusiladora desde el mismo momento en que hicieron el golpe. Las bases empezaron a resistirse y a tratar de sobrevivir y de sacar a ese gobierno de facto. Defeccionados por muchos dirigentes, buscaron dirigentes de la talla de Framini y de Cabo, como acabo de nombrar al principio, que los representaron. Y Framini y Cabo tuvieron la inteligencia de unirse con militares que también eran militares peronistas y que también estaban detenidos. Y así es como nació el movimiento del 9 de junio. Y no voy a nombrar más generales porque en realidad no tuvieron más generales. El pueblo formó el movimiento de revolucionario del 9 de junio, porque la mayor parte, el 90% de los militares que forzaron este movimiento eran los suboficiales del ejército argentino. Esos suboficiales que fueron incorporados en el peronismo, esos suboficiales que antes del peronismo no eran nada, no tenían derecho, no podían votar, no podían ascender, no podían dar examen para pasar a ser oficiales, eran el pueblo en el ejército.
Y a partir del peronismo pudieron ascender a oficiales, dar examen y se fueron reconocidos como personas, porque todos los individuos tienen los mismos derechos y Perón les enseñó que había que pelear y defenderlos. En el año 62, más o menos, Perón fue candidato a gobernador por la Unión Popular. Me contaba Andrés que un día lo llaman por teléfono desde Uruguay. Un compañero le pasa las instrucciones que había decidido Perón para presentarse en esa posible o amago de apertura que se había hecho con una fórmula. Y el compañero le dice, bueno, la fórmula que dice el general Perón, para no tener esta discusión de quién era el que representaba a Perón en aquel momento, porque había otros compañeros que se arrogaban representar al general, pero no tenían esa representación. Que inventa Perón, con esta inteligencia que tenía, la fórmula Framini-Perón, para que se supiera bien cuál era la lista que representaba al general Perón. Y Framini lo escucha y ahí le dice una de las, vos tan temprano ya estás en pedo, ¿cómo carajo voy a ir yo a representar al general Perón? Dice, vos venite para Uruguay, que te tenemos que hablar. Y va a Uruguay y dice el Framini, imagínate, Perón me habla y me dice, mire, hasta ahora usted fue caballo, ahora va a pasar a ser jinete. Y a Perón no se le podía discutir nada. Agarré, dejé lo que estaba haciendo y me puse a hacer la campaña. Por supuesto, no aceptaron la fórmula Framini-Perón y se termina transformando en aquel momento en la fórmula Framini-Anglada. El pueblo, con su inteligencia y su rapidez mental, empieza a cantar en las calles Framini Anglada, Perón a la Rosada, porque esa era la realidad de la fórmula. ¿Y qué pasó? En la fórmula Framini Anglada para gobernador de la provincia de Buenos Aires, gana, triunfa y es electo como gobernador. Pero ¿qué pasa? No, los milicos no lo querían dejar asumir. Entonces Framini, junto con todos los compañeros que habían apoyado la fórmula, se van caminando hasta La Plata. No estaba la autopista, así que imagínense lo que fue esa caminata, ¿no? Y brava, porque los muchachos iban con el as de basto en la mano, ¿no? Para tratar de tomar la casa de gobierno. Pero la casa de gobierno ya estaba armada hasta los dientes y el jefe de la policía, que era quien estaba organizando todo esto para que no fuera tomada, dice Framini, utilizando esas palabras que él solía decir, imagínate la batata que tendría el jefe de policía, que cuando yo termino de subir la escalinata, me pone una mano adelante y no se atreve ni a tocarme, y me dice, discúlpeme, señor gobernador, pero tengo órdenes de no dejarlo pasar. Y no pudimos pasar. Pero me lo dijo con tanto respeto porque tenía una batata de ver la gente que venía atrás, que bueno, te das una idea. Y Andrés no pudo ser gobernador. Por supuesto, esto luego le costaría a Frondizi su presidencia, ¿no? Por haber permitido estas elecciones, cebado a que había realizado otras elecciones que le había ido bien por el país, se creía que podía lanzar libremente esta elección y no le fue así, le salió el tiro por la culata, pensar que le podía ganar. Lástima que no está Carlos hoy, porque cuando Carlos era un adolescente, cuenta que Frondizi le mandó 2 emisarios a la casa al negro, a ofrecerle un cheque en blanco, diciéndole que el negro le pusiera la cifra que quisiera, pero que se bajara de la fórmula y no presentara ninguna fórmula. Y le daba un cheque en blanco para que pusiera la cifra que quisiera. La cifra que quiso el negro fue el trompazo que pegó en la mesa, que hizo levantar hasta los vasos que estaban apoyados y se volcó un vasito de vino que estaba tomando. Y le dijo, salgan de acá inmediatamente porque los voy a sacar a patadas en el culo, a ustedes y al presidente. Y se tuvieron que ir con el cheque en el bolsillo, por no emplear otra metáfora, y se presentó la boleta como había ordenado Perón. ¿Por qué? Porque lo había ordenado Perón.
porque el negro era el ejemplo vivo de la lealtad. ¿Cómo iba a aceptar un cheque diciéndole que pusiera la cifra que pusiera, que no le importaba ninguna cifra? Él era peronista y era leal, tenía ese concepto de lealtad que poco a poco tenemos que recuperar y cada vez más. El peronismo jamás abandonó ni fue abandonado en el corazón del pueblo trabajador. El pueblo trabajador les creó ese sentimiento peronista en cada uno hasta de sus cantos. Cuando cantaba en esta elección también, dele paso a un obrero en la provincia de los estancieros, porque revivían aquella vieja consigna social de que la tierra es del que la trabaje, y querían demostrar que no era letra muerta, que era tenida en cuenta por el mismo pueblo. Frondizi, como dije, tuvo que anular las elecciones, desconocer el veredicto popular, con ese costo político tremendo que le costó, y fue destituido por los militares inmediatamente y reemplazado por Guido. Y acá viene un detalle importantísimo. Cuando sube la revolución fusiladora, yo ya mencioné, habían puesto un famoso decreto, el 4161 del 56, donde entre todas las cosas estaba esto de que no se podía decir de otra manera que el tirano depuesto, no se puede decir Perón, Evita, Juan Domingo Perón, el partido peronista, silbar la marcha, te encontraban una foto, todo eso se podía, y tenía el aditamento con intenciones de divulgación política o algo parecido. La cosa es que cuando sube Guido, este decreto ya había caído, ya había vencido, y Guido lo reedita, pero en vez de poner este final que yo acabo de decir, le agrega, aunque no mediare intención de propagación o divulgación política. Fíjense que cada vez es peor la grieta que ahora tanto les asusta. La grieta la tenemos que hablar nosotros toda la vida, dijeron la grieta, porque son dos ejemplos de vida totalmente distintos. Ellos que querían vivir y siguen queriendo vivir al estilo inglés o al estilo norteamericano, de ser el proveedor de las materias primas, y el gobierno peronista que había creado un país donde se hacían autos, aviones, máquinas, energía atómica, facultades, universidades, enseñanza, y industrializó el país. Esto no podía ser para la Argentina. No, por eso el peronismo no les entraba, por eso el peronismo no lo quería. Para los años 70, Framini, con otros viejos y leales compañeros, yo me voy adelantando para que esto no se haga muy largo, porque es muy larga y rica la vida de Andrés. En los años 70, también con otros compañeros sindicales peronistas, como Avelino Fernández, Dante Biel, Armando Cabo, Sebastián Borro, le dieron todo su apoyo a esa juventud peronista y a montoneros que luego se unieron al Lucha y Vuelve, agregando la consigna La vida por Perón. Y tomaron acción formando el Partido Peronista Auténtico cuando la traición evidenciada por los grupos afines a Isabel Martínez de Perón y López Rega comenzaron a hacer estragos en el país. Ellos formaron, tampoco casualmente, con todos estos gremialistas, con toda esta gente que venía del trabajo y de la actividad sindical, el Partido Peronista Auténtico. Tuvieron hasta esa valentía de escribir una solicitada tremenda en los diarios, que no la sepa, en el libro está, o si la quiere buscar en Google, donde le cuentan a Perón lo equivocado que estaba al haber dicho eso que dijo a la juventud en aquel famoso discurso en la plaza, ¿no? Diciéndole: general, estos son los que lucharon por usted. Pero bueno, cuentan como anécdota que ante el acoso asesino de la AAA, y en una discusión que tenía con algunos militantes en aquel momento, uno le dice: pero con este no se puede hablar si es un pelotudo. Y Andrés Framini le dice: pero entonces es peronista, porque en esta época, como nos están dando y a los que están matando, si es un loco, es un pelotudo. Si es un pelotudo, ¿es loco o peronista? Era imagínense los años de persecución que estuvo después de salir de prisión, daba una conferencia y otra vez
o una charla o una arenga y lo volvían a meter preso, 2 años, 1 año acá, estuvo en los penales del sur, del norte, en Las Heras, con Cook, en Caseros, cuando estuvieron presos, le daban, hicieron más peronistas entre los presos que estaban en Caseros con las lecciones de peronismo y adoctrinamiento que le hicieron, que si no hubieran estado presos. Sobrevivió a las dictaduras militares de Videla, de Viola, de Galtieri, de Viñones, en la más absoluta clandestinidad. Y nunca dejó de ser combativo. Siempre vivió en la casa. Enseñó un camino a veces olvidado de cómo tiene que portarse un jefe sindical. En 2 oportunidades, 1955, 1961 hasta el 63, fue la de la conducción ejecutiva en la Confederación General del Trabajo. En noviembre de 1955 armó estos paros que yo le había dicho. Vamos a nombrar otros compañeros que lo acompañaron en la lucha, algunos de los mencioné ya con lo que estaba hablando, como Armando Cabo, Olmos, Di Pasquale del gremio de farmacia, Natalini. También con el peronismo auténtico, con Dante Biel, con Sebastián Borro, con Armando Cabo, con Arnaldo Lizazo, el padre de Carlitos, que muere en los basurales junto a mi papá, y también padre del Nono Lizazo, de Miguel Lizazo, y bueno, después masacrado en la última dictadura, ¿no? No dejaron un solo Lizazo vivo los de la última dictadura. Todos los que habían logrado sobrevivir las anteriores los mataron a todos. Al retomar la democracia, el negro continuó con su mismo pensamiento, inclaudicable. Él siempre fue un auténtico peronista, para ahorrar de muchos que por un cargo o una prebenda le clamaban a voz viva y las 24 horas del día cosas del pasado, diciendo que el peronismo ya había pasado, que había que renovarlo, y se peleaban después en las cámaras por levantar las manos apoyando a otros gobiernos que estuvieron antes de que pudiéramos recobrar el poder con Néstor. No se cansaba de repetir: cuando los trabajadores y las masas populares avanzan, lo hacen con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. El negro Framini siempre tuvo esa consigna. Era bravo para luchar, pero no era cosa de débiles la lucha sindical, que era la lucha peronista. Tan verdadero fue esto que sin la lucha obrera, sin la lucha de los gremios, sin estos obreros, durante 17 años de lucha, no podríamos hablar hoy de esta resistencia. Como bien dije, 18 años de lucha contra la resistencia peronista, con el 90% integrada por obreros y gremialistas que luchaban denodadamente codo con codo contra la dictadura que los acosaba. Su versión experimentada lo hacía repetir. Hablemos un poco de estos gobernadores. En la época de la Rúa, enojadísimo, decía: estos gobernadores son todos unos traidores, que firmaron un pacto con el Fondo Monetario Internacional. Y ya en aquel momento tenía una visión. Dijo Framini: un solo gobernador tuvo las pelotas de negarse a firmar ese convenio, y fue el de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Los demás se vendieron todos y firmaron el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Compañeros, nunca me voy a poder olvidar de lo que él me enseñó sobre política, sobre utopía, sobre militancia, sobre lealtad, sobre trabajar en grupo. No existe el héroe individual, existe el héroe en grupo, y para eso hay que agruparse en sindicatos, en CGT, y ponerle la cabeza al frente de los dirigentes. Y seguir a esos dirigentes con lealtad. Con lealtad. En una de nuestras últimas charlas me dijo Framini, lo voy a leer si me permite. Así es, compañero, me dijo, esta es nuestra lucha, a la que no podemos renunciar. Todos los que se sientan peronistas tienen la obligación de cumplir. Hay que ponerse a trabajar. No es cuestión de sentarse mirando la televisión para ver lo que está pasando y solo criticar. Vamos a salir directamente a la calle y si hay que pelear, peleamos. Todos somos artífices de un destino en común y no el instrumento de la ambición de nadie. A nosotros, a los peronistas, no nos tienen que engañar más, ni aunque se vuelvan a disfrazar de Facundo Quiroga otra vez. No nos tienen que engañar más, compañeros. Hoy más que nunca no hay peronismo sin Perón.
Y yo recuerdo una cosa, mi madre, yo me tenía que escotar, yo dije que empecé a militar a los 8 años, a mi padre lo mataron a los 4, y no es mentira, a los 8 años toda mi militancia era que otros que me enseñaron mucho de política y de la vida fueron los suboficiales de General Valle, sobre todo el querido sargento Porfirio Calderón, uno de los que tomó Campo de Mayo con Ibaceta, que vivía ahí en la zona. Quizás ustedes, algunos de los que son de los San Isidro lo conozcan, porque él hizo muchas cosas ahí. Muchos le deben la escritura de sus casas que estaban bordeando el río a Calderón, que luchó tanto para que le hagan las escrituras. Ellos me llevaban en un auto o en algún colectivo, en un bondi, y entonces me daban un sobre en aquel momento, o una carta, o un disco, que yo me metía abajo del pullover que llevaba, y me decían, 2 cuadras en el número tal, tirás abajo a la puerta y seguís caminando. Así empecé a militar, a los 8 años, llevando, porque de un pibe nadie iba a desconfiar. Y llevaba estos sobres abajo del pullover y los tiraba abajo de donde los tenía que tirar. De ahí para acá te puedo contar todo lo que nos hicieron. Ahora nos vienen a hablar de franja, de grieta. Toda la ley de represión que se hizo en este país fue siempre en contra del peronismo. El 41-61 del 56, el plan Conintes, el decreto de Guido, el estatuto de la Revolución de Onganía, la última dictadura. ¿A quién le pusieron preso? ¿A quiénes persiguieron? ¿A quiénes mataron? ¿A los radicales? ¿A los que hoy están hablando de grieta desde el otro lado y tienen los flejes de la cama marcados en la espalda? No. Siempre la clase trabajadora puso la espalda, porque bien lo decía el general Perón, es y será la columna vertebral de nuestro movimiento. Sin la clase trabajadora, nuestro movimiento hubiera caído y quizás hasta hubiera desaparecido. Pero fue la clase trabajadora y los trabajadores los que exigieron que volviera el general. Nunca me voy a poder olvidar el orgullo que yo sentía cuando me llamaba Framini con esa voz ronca y me decía, Daniel, ¿sabes que me invitaron a dar una charla? ¿No me querés acompañar? Y de la última vez que lo acompañé me recuerdo tanto que me emociono. Mira, iba él con su bastón ya en una mano y agarrado de mi brazo, y entrábamos a IMPA, una de las fábricas recuperadas, a una reunión de la querida agrupación Oestergel. Y todos los compañeros que estaban esperando que llegara Andrés, al grito de Framini Anglada, Perón en la Rosada, lo recibieron con ese grito allá hace 10 años más o menos. O sea, ya perdí la noción de los años que pasaron. Lamentablemente, un 29 de mayo del 2001, cuando tenía 87 años, y para casualidad también en un sindicato, en ATE, luego de ver Sinfonía de un Sentimiento, subió al escenario para sostener sus principios y continuar la lucha, y para recordar mirando al futuro. En aquella época él subía al escenario y lo primero que hacía señalaba el cielo y decía, Evita, vos nos enseñaste que el peronismo será revolucionario o no será, y hoy no es nada. Estaba, con todo respeto, otro presidente que falleció hace poco, subió con los votos del peronismo. Estaba diciendo eso y cayó fulminado en el escenario, y a partir de ese día subió al Comando Celestial y está con todos los que precedieron y los que lucharon junto con él y antes que él en ese camino de liberación. Ellos son los que nos siguen impulsando, ellos son los que tenemos que seguir recordando. ¿Cómo es posible que la Federación Textil, la Federación Obrera Textil, no tenga en su salón de actos majestuoso de Avenida La Plata una chapita que diga Salón de Actos Andrés Framini?
y que no lo mencione ni siquiera, los invito a todos a entrar en la página web de la Federación Obrera Textil, y no lo menciona como dirigente de la Federación Obrera Textil en ningún año. ¿Cómo? La felicidad que daría ver un cuadro en el salón, como tenemos el Salón de las Mujeres, un cuadro en la Casa de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, un gran cuadro, con la imagen del negro Framini y una placa abajo que diga Don Andrés Framini, gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, 18 de marzo de 1962. Hacía falta en Berizo un homenaje, y ya lo hizo el compañero, lo dije cuando empezamos, lamentablemente yo no pude ir. Si me pidieran definir, para terminar, ¿cómo definiría yo a Andrés Framini? Con 2 palabras: lealtad y honestidad. Ese es el ejemplo que Andrés Framini nos dejó. Por eso, si ustedes quieren, y el coordinador lo permite y les abre a todos el micrófono, yo le pido que digamos todos juntos: querido negro, Andrés Framini, presente, ahora y siempre. Y siempre. Siempre. Presente, ahora y siempre. Andrés Framini, ahora y siempre. Ahora y siempre. Pero Ahora y Bueno, siempre. gracias. Ahora y siempre. Gracias por el Ahora y tiempo. siempre. Ahora y siempre. Pero Gracias por el tiempo. Bueno, ¿cómo seguimos, Horacio? Bueno, Horacio no lo veo. Bueno, dale. Seguimos, José Luis, hacé el Bueno, cierre. listo. Bueno. Daniel Brión, muchas gracias. La verdad que muy emocionante, muy emotivo para nosotros y para todos los compañeros y las compañeras presentes. Es muy importante escuchar, es parte de la formación, parte de la capacitación. Siempre decimos nosotros que este tipo de actividades están vinculadas también a la memoria, la verdad y la justicia, porque traer la historia, las distintas historias, también tiene que ver con la memoria, y está vinculado a la justicia. Es justo rememorar, recordar y dar a conocer algunos hechos que hicieron tanta historia popular. Así que, pero yo acá quiero particularmente también agradecer la presencia de todos y de todas. Quiero hacer un agradecimiento especial, ya que hemos hablado tanto de militares. Yo siempre digo, no es bueno generalizar, porque ciertos sectores de las Fuerzas Armadas han sido parte de la construcción de nuestra patria. Entonces, hoy quiero agradecer la presencia del general retirado Fabián Brown, que se cuenta con nosotros. Bueno, yo le mando un abrazo a Fabián. Así es. Yo no lo veo porque tengo una pantalla chiquitita. Fabián, un abrazo, hermano. Es un orgullo que esté con nosotros y que desde ya lo estamos comprometiendo para una próxima charla. Fabián, si estás por ahí. Fabián, yo sé que estabas. Hola, Fabián. ¿Querés saludarnos? Sería muy importante para nosotros. Bueno, mientras tanto también quiero José, agradecer... está sin audio. Bien. Está sin audio en este momento. Bueno, cuando recupere el audio, quiero agradecer también a uno de los compañeros que permitió que llevemos adelante esta actividad, un docente de escuela privada, al compañero Lucas Sáñez, que es integrante de las juntas de estudios históricos de Barracas al norte y al sur. Gracias, Lucas, por todo lo que hiciste para que este evento se llevara adelante. Y bueno, me gustaría también, porque acá hay compañeros de mucho valor, con mucha experiencia. Sí, a ver. Hola. Bueno, con mucho valor, mucha historia, mucho compromiso político que nos ha representado, y yo creo que ha sido uno de los mejores funcionarios que tuvimos en representación. Tuvimos los peronistas y los trabajadores.
en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Así que le voy a pedir, ya que está presente tan amablemente y tan comprometidamente, al compañero Cacho Cuartango que nos dé un saludo, por favor. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. Felicito a los autores de la iniciativa, lo felicito al expositor, y también recuerdo que fue gracias a él que yo hice el homenaje a Framini en Berisso, a pesar de que él en esa ocasión no pudo asistir, pero fue el que detonó el homenaje. De manera que vaya mi reconocimiento a él. También le quiero aclarar, que, por si no lo saben, que en la Casa de Gobierno, en la galería de gobernadores, está Flamini con un cuadro, pero con un cuadro en el marco de la galería, no un cuadro destacado, en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y también quiero hacer una referencia a que un 4 de junio, no del 46, sino del 43, es donde comenzó todo, ¿verdad? Cuando la asonada militar impide la asunción a la presidencia de Robustiano Patrón Costa y pone fin a lo que Arturo Jauretche, es bueno citarlo porque vi por ahí que estaba representante de Forja, Arturo Jauretche denominó acertadamente la década infame. Y también quiero puntualizar una cosa. Yo estoy convencido de que el 17 de octubre del 45, cuando descendió del balcón de la Casa Rosada, Perón podría haber sido ungido presidente de facto. Pero cuando Farrell le preguntó qué es lo que quería, dice que llame a elecciones. Y no eran unas elecciones fáciles, eran unas elecciones que se presentaban como muy complicadas, porque estaba la disparidad de fuerzas. Salvo honrosas excepciones, todo el establishment, la izquierda y el radicalismo se enrolaron en la Unión Democrática. Con honrosas excepciones, como algunos dirigentes socialistas que se columnaron con el peronismo, como los grupos de Forja y como, por ejemplo, algunos radicales que se abstuvieron de participar en la Unión Democrática. Y también lo que les quiero decir es que Perón y el peronismo no llegó al poder nunca por otro medio que no sea el voto popular. Y por el contrario, fue desalojado 2 veces por la fuerza de las armas, e inclusive en el caso del protagonista de este encuentro, que es Andrés Framini, fue electo y no se le permitió asumir. Digo esto porque, por el contrario, todos los que se jactan de democráticos, de ser liberales, de ser democráticos, por el contrario, transitaron el camino de los golpes militares. Pareciera ser que no tienen en cuenta que los que fuimos víctimas de los golpes y de las persecuciones militares fueron Perón y el peronismo, ¿verdad? Y eso es muy importante destacarlo. Y por otro lado, quiero contar una anécdota también que está vinculada con Perón. Cuando Perón era presidente, vino un coronel Banzer, creo que era presidente de Bolivia, y le preguntó qué era lo que le aconsejaba a Perón para conquistar al pueblo boliviano. Y Perón, sin titubear, le dijo: hágase elegir, porque era un gobernante de facto. Y eso marca la calidad y la responsabilidad de Perón con las clases populares y con los votos populares. De manera que es falaz todo lo que se dice del autoritarismo del peronismo, porque el peronismo es la única fuerza de política vigente hoy que no ha cedido al gobierno nada más que por el voto popular. Los felicito, les reitero las felicitaciones, les mando un abrazo a los organizadores, un abrazo a Daniel Bion, y me despido porque he sido breve, pero me he extendido un poquito. Muchas gracias. Bueno, Cacho, muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, no veo preguntas por ahora. A ver, voy a mirar el chat. Bien. Bueno,
Recuerden que si quieren hacer una pregunta o un comentario, tenemos el chat. A mí me toca cerrar. Yo creo que todo lo que han dicho los compañeros que antecedieron la palabra han expresado totalmente lo que nosotros creemos y pensamos. Nosotros, nuestra mesa político-sindical del Proyecto Nacional, tuvimos un gran debate en su momento con el tema del nombre que le íbamos a poner a la mesa sindical. Se estiró mucho en algún tiempo poner un nombre propio a las mesas, de algún político en particular. Y nosotros creímos apropiado y creímos ideológicamente determinante que esta mesa sindical estaba más vinculada, no a una cuestión electoral, sino a la proyección de un proyecto político. La proyección de un proyecto político vinculado a la historia nacional, vinculado a nuestros propios actores de la historia, al propio sujeto de la historia que es el pueblo. Por lo tanto, no echamos mano a nombres propios. Y siempre hemos sostenido que la CGT, como instrumento de organización de los trabajadores, o entidad madre, la CGT la deberíamos preservar de las disputas partidarias, no políticas. La deberíamos preservar porque la CGT, a lo mismo que los sindicatos, allí nos congregamos todos, más allá de las filiaciones partidarias. Por eso nosotros definimos armar esta mesa sindical. Con nuestra mesa sindical salimos a hacer política, salimos a construir política, a desarrollar política, y a hacer también una disputa ideológica con nuestros compañeros del peronismo. Porque por ahí andan dando vuelta algunas cuestiones que dicen, bueno, los sindicatos tienen que hacer política barrial, territorial. La verdad que eso no es la concepción que tiene el peronismo. Al sindicalismo, el peronismo lo reconoce justamente por su actividad en los sindicatos y en representación de sus trabajadores. Y la política la hacemos ahí, en ese ámbito. Por eso el reconocimiento de los sindicatos como un espacio de representación política. Entonces, para nosotros es muy claro que los dirigentes que se comprometen con la política, como lo fue el negro Andrés Framini, son ejemplos, son faros en donde nosotros mirarnos y desarrollar nuestra tarea sindical. Nosotros como mesa sindical no solo expresamos una proyección política, sino que tenemos un modelo de hombre, un modelo de sociedad y un modelo de patria para ofrecerlos a nuestros compañeros. Y no queda en una especulación coyuntural política nuestras cuestiones vinculadas a organizarnos políticamente. Nosotros reconocemos liderazgos claros, nombres propios, pero fundamentalmente nuestro proyecto hunde sus raíces en el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y en Argentina lo mejor que tenemos es el pueblo. Y esto nos enseñó muy bien el peronismo, porque cuando los sectores o las élites políticas se separan, no escuchan al pueblo, generalmente se cometen errores y el pueblo los abandona. Y sin el pueblo no se puede hacer nada. Por lo tanto, ese es nuestro eje y esta es nuestra vocación de construcción de poder. Y claro que que queremos el poder, pero tenemos muy en claro que el poder lo vivimos como servicio. Y que tenemos muy en claro que la política es el bien, construir el bien común. Y que nosotros, como referentes sindicales o políticos, somos esclavos de un pueblo libre. Nosotros somos los esclavos del pueblo libre. Y esto cambia la concepción ideológica y política. Por eso la construcción de alternativas políticas, cuando nosotros vemos y hacemos un análisis de la historia, analizamos claramente en qué momentos tuvimos el poder y en qué momentos tuvimos solo el gobierno. Y esta es una discusión central para nuestro desarrollo político.
Y es verdad que el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento. Es la columna vertebral del movimiento. Y el movimiento está mucho más allá del partido. Pero nos enseñó claramente que el partido era el instrumento para las batallas electorales. El movimiento expresa mucho más que un sector político partidario. Y en este movimiento tenemos que seguir construyendo el objetivo político en función de los intereses de todos los sectores más dinámicos de la sociedad. Los comerciantes, los empresarios pymes, la industria, los jubilados, nuestros hermanos desocupados, todos los sectores que son parte de esta patria. Y generar la síntesis, es fundamental generar la síntesis, y generar la unidad de concepción que tiene que ver con el objetivo de una patria liberada, teniendo en claro que la unidad no es unanimidad. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que debemos tener una actitud de tolerancia, de comprensión para con los distintos sectores del campo popular. Pero lo que no tenemos ninguna duda es que al proyecto popular, al movimiento nacional, lo debe liderar el peronismo. Porque siempre que el peronismo lideró los procesos políticos, si lo lideró el peronismo y el peronismo llegó al poder, las condiciones de nuestro pueblo, las condiciones materiales de nuestro pueblo realmente fueron distintas, fueron muy importantes para una nueva realidad, fundamentalmente de los trabajadores y de los humildes. Y nosotros tenemos muy en claro que nuestro concepto de trabajo y de trabajadores, para nosotros el trabajador no es solo aquel que produce una manufactura trabajando al lado de una máquina. Para nosotros el trabajador es mucho más, es aquel que produce, por supuesto, con su músculo, pero también aquel que produce con su inteligencia, que produce con su espíritu. Porque para nosotros el trabajo no es un factor más de la economía. Para nosotros el trabajo es un valor con el cual el individuo se desarrolla en comunidad y crece y se reconoce en comunidad. Por lo tanto, hablar del trabajo para nosotros es hablar de la liberación de nuestro pueblo. El trabajo para nosotros es parte constitutiva del individuo. El trabajo libera, organiza. El trabajo le da a los individuos, a la familia, la posibilidad de la esperanza. Y la esperanza y la voluntad son el combustible del motor de los pobres, de los trabajadores y de los humildes. Y no tenemos ninguna duda que cuando estamos en el gobierno tenemos que gobernar para los más débiles, tenemos que gobernar para los trabajadores, para los humildes y para los intereses más profundos de la patria, los intereses más profundos de la patria, desarrollando una actividad, desarrollando y poniendo en práctica la solidaridad. Y para nosotros la solidaridad no es dar lo que nos sobra, es una forma de vivir y de desarrollarnos en comunidad. Así que, compañeras y compañeros, les agradezco esta participación, este compromiso. Creemos que hemos hecho un aporte a la historia militante, rescatar y reivindicar la historia, por siempre nosotros nos movemos en este marco de la memoria y la verdad, la justicia, no solo vinculado a los derechos humanos, sino que recordar, rememorar y traer los hechos con los cuales se ha construido la historia popular es un acto de justicia. Traer la verdad es un acto de justicia. Traer esos hechos es un acto de justicia. Así que, compañeras y compañeros, Daniel Brión, y un abrazo y un saludo a cada uno de los dirigentes y dirigentas presentes, y decirles que para nosotros la política es mucho más que una mera discusión por espacios. Nuestro Papa nos dice que el tiempo es superior al espacio. El general decía, entre el tiempo y la sangre hemos elegido el tiempo. Y esas dos síntesis son las que nosotros tenemos, en ese marco en el que tenemos que avanzar para ir
para seguir construyendo el peronismo que nos va a liberar de muchas de las cosas que aún estamos sufriendo en la Argentina. Así que, compañeros, compañeras, muchas gracias y seguramente nos veremos en alguna otra actividad. Muchas gracias. Ahí preguntan por tu libro, Daniel, así que cuando puedas pasarle a José Luis la información para que le pasemos a todos los compañeros de cómo conseguir tu libro, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Simplemente quiero agregar que en el día de hoy estuve con el secretario general del gremio telefónico, el cual me pidió expresamente que le mande un saludo, un respaldo, y estamos al servicio del compañero José Luis Casares, porque esto es lo que pensamos, y él ha hablado hace muy pocos días con él, con José Luis, y quería expresamente decirle de que me mandó este saludo, José Luis, a vos y a toda esta mesa político-sindical, que avancemos con todos estos conceptos que acabas de decir. Un abrazo grande, buenas tardes, mucho gusto, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias.